Bueno, Araceli, y ya desde el punto de vista de lo que es realmente la interacción entre la riqueza de culturas que tiene México, las universidades interculturales favorecen o limitan ese encuentro de diversidad que es en última desde los postulados occidentales el objetivo de la interculturalidad. Ya, pues sí, efectivamente es desde las perspectivas occidentales, la interculturalidad es la manera, la mejor manera de cómo se pueden relacionar los pueblos en una lógica de algo que no es cierto o que es relativamente cierto, de que la interculturalidad tiene una idea de igualdad entre iguales, vamos, interacción entre diferentes iguales, de pensar que los dos otros, o sea, el otro y el otro, van a interactuar en términos de igualdad. Eso en la realidad no ocurre. Entonces, cuando se crean las universidades interculturales, se comienza un proceso de formación de currículas en donde, al menos ese es el momento que estamos ahora, y creo que es bueno dar el beneficio de la duda de lo que va a seguir, pero en el momento en el que estamos ahora, es que al final de cuentas el concepto de universidad, que es una sola manera de ver el universo, sigue siendo el enfoque predominante en estas universidades. Es decir, la currícula, la forma de enseñar, la manera como se transmite, no se genera, cómo se transmite el conocimiento, sigue siendo en el aula, sigue siendo en una forma de un docente magistral. Esta forma de cómo se transmite el conocimiento es una gran limitación para poder pensar en que efectivamente los conocimientos indígenas están creando o tienen un nicho o un espacio para poder crear conocimiento propio. Esas son, creo yo, una de las grandes limitaciones, que el concepto de universidad está determinando muchas cosas, está determinando el frasco, el envase de lo que se está enseñando, no se está creando, se está enseñando. Ese es por un lado. Por el otro, las currículas continúan para que tengan reconocimiento legal, porque entonces ya se entra al otro tema del reconocimiento legal estatal, para que puedan ser reconocidas como licenciaturas, tienen que tener un cierto pensum, una cierta currícula que lo hace merecedora, entre comillas, de lo que se entiende o debe entenderse como una licenciatura. Entonces se privilegian materias, no sé cómo le dicen ustedes, pero ciertos contenidos de la formación que siguen siendo de dominio. No me gusta mucho la palabra occidental porque tampoco no creo que sea lo más adecuado, pero digamos de una forma de educación hegemónica. Industrializada, ¿Perdón? industrializada podría ser la Sí, palabra. sí, exacto, ¿no? Entonces, este tipo de formación que sigue siendo dominante. Entonces, esos dos creo que son limitaciones importantes. Y lo tercero que me parece también que es una limitación es estudiar para qué, formar para qué, universidades para qué. Y esto tiene mucho que ver con las licenciaturas. Por ejemplo, y volviendo al caso de la licenciatura en San Cristóbal de las Casas, la licenciatura, por ejemplo, en turismo, tiene claramente un propósito de formar para que los indígenas sean desarrolladores turísticos. Esto tiene un sentido de un propósito de colocar los recursos, los bienes naturales como recursos económicos, de colocar los bienes naturales en el mercado. Esta lógica está allí presente. Entonces, las universidades interculturales responden al propósito
de formar profesionales indígenas que tengan una mejor inserción al mercado económico, como por ejemplo estudiar gastronomía y preparar alimentos para llevar a los restaurantes y no para mejorar la nutrición de la población, ese es un ejemplo. O estudiar licenciaturas en ecoturismo. Ese problema está allí presente. Sin embargo, yo lo quiero matizar de la siguiente manera, es decir, te estoy dando una visión occidental mía, una visión de mis zapatos. Sin embargo, cuando yo hablo, cuando hablamos, cuando uno conversa con los chicos y las chicas de las comunidades, para ellos esto es una oportunidad. Es decir, yo siempre me pongo en mis límites y digo, a ver, yo soy una mujer que tengo resuelta mi vida, soy una mujer que no pasé hambres ni sufrí los problemas que significa vivir la pobreza extrema. Entonces estos chicos y estas chicas, de pronto también para ellos esto es una oportunidad. De pronto para ellos el ir a la universidad y tener acceso a un empleo, a una posibilidad de tener un trabajo mejor calificado, mejor pagado, es una oportunidad, y yo siempre pongo mis límites analíticos en el sentido de ponerme mis propios límites, de decir, a ver, yo pienso así, yo creo así, yo considero así, pero ¿qué piensan los otros, los directamente afectados? Y ahí es donde yo tengo mis limitaciones y digo, bueno, pues sí, yo lo estoy viendo desde mis propios zapatos, desde mi propia subjetividad, y en mi subjetividad yo veo que las universidades interculturales es un modelo, una propuesta desde el Estado para enfocar el tema de los empleos, del desarrollo, con comillas, y en las regiones indígenas está en esa lógica. Y las personas, como personas individuales, y los colectivos indígenas son los que tienen que decidir qué es lo que quieren en ese sentido, y pues ahí están mis limitaciones de mi opinión. Bueno, Araceli, mil gracias. Esta es una entrevista concedida por la maestra académica investigadora Araceli Burguete. Tú ya conoces los motivos de la entrevista, Araceli, son para mi tesis en pedagogía, y desde esta perspectiva te pido tu autorización para que esta entrevista se haga pública. Sí, yo claro que sí, con todo gusto. Autorizo que se haga pública. Mil gracias.